Hoy, en Izquierda y Derecho, hablaremos de temas muy importantes relacionados con el derecho empresarial. Abarcaremos puntos clave y analizaremos a fondo algunos de sus conceptos. Además, argumentaremos ciertos aspectos desde nuestras vivencias personales. No se vayan, que esto comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy José Manuel Cortés y sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Izquierda y Derecho, un podcast dedicado a fines de aprendizaje y convivencia en el que veremos más a detalle el tema del derecho dentro del ámbito empresarial. Sé que a veces la teoría llega a ser un poco hostigosa, pero precisamente de eso nos encargaremos, de no hacerla ver así, sino algo dinámica y entretenida. Por otro lado, estamos profundamente agradecidos mis compañeros y yo de poderles traer un nuevo episodio a su programa. Y bueno, el día de hoy daremos paso a un tema muy importante que es aspectos generales de la empresa mercantil, en el cual estaremos mencionando algunos conceptos, leyes, artículos, citas, entre muchos más. Los temas que se abordarán a lo largo de este podcast son: concepto e importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa, concepto de comerciante, persona física y moral, derechos y obligaciones de los comerciantes, actos de comercio y fundamento legal, la empresa mercantil, concepto, naturaleza y características, elementos constitutivos, objetivos y subjetivos de la empresa mercantil, fundamento legal del comercio electrónico. Dicho esto, es hora de comenzar con nuestro podcast, sin antes recordarles también que nos ayudarían mucho suscribiéndose a su canal, dándonos un me gusta, comentando y compartiéndonos con los demás. Ahora sí, comencemos. Bien, comenzaremos presentando a nuestra primera compañera e invitada en este podcast. Ella es Bárbara, estudiante actual de la carrera de Administración. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar nuevamente en este podcast. Y al igual que mis compañeros, les daré a conocer información sobre temas relevantes y referentes de nuestra asignatura de Derecho Empresarial. Gracias por sintonizarnos una vez más en este programa llamado Izquierda y Derecho. Gracias por aceptar la invitación, en verdad. También se encuentra con nosotros Juan, que de igual forma es estudiante actual de la licenciatura en Administración. Bienvenido. Gracias por invitarme. Es un placer presentarme ante ustedes con un nuevo tema para inundar sus cabezas con más información. Sin más que decir, empezamos. Gracias a ti, nosotros estaremos igual pendientes a tus aportaciones dentro de este podcast, que sé que nos gustarán. Y nuestra tercera y última invitada es María del Pilar, y pues nada, bienvenida. Buen día a todos los audientes. Para poder comprender mejor el tema debemos conocer un poco de qué son los elementos constitutivos de una empresa mercantil. Muchas gracias, Pilar, bienvenida. Y bueno, yo también estaré dándoles a conocer algunos temas que ya mencioné anteriormente, pues para que esto quede un poco más nivelado. Ahora sí, pasemos a lo verdaderamente importante. Empezaremos con el tema 1.1, concepto e importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa. Bueno, para empezar es importante mencionar el concepto del derecho mercantil, por lo cual tenemos lo siguiente: conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares cuando ejercen la profesión del comercio, comerciantes o cuando celebran actos de comercio. Salazar, 1991, página 341. De acuerdo a este autor, lo que se puede deducir de su concepto es precisamente que el derecho mercantil se contempla o se rige a partir de la aplicación de diversas normas o reglamentos a individuos que de alguna forma ejercen el acto de comercio, es decir, el proceso pues precisamente de compraventa. Por ejemplo, un comerciante pues de una sucursal de alimentos, ¿no?, con sus diversos clientes. Esto es sin importar el tipo, giro, actividad o sector de la misma empresa, ya que es considerado precisamente como un acto de comercio. Pero bien, también tenemos lo siguiente: es una rama especial del derecho privado que frente al derecho civil rige singularmente relaciones privadas que constituyen la materia mercantil. Quevedo, 2008, a página 4. Bien, como se sabe, el derecho mercantil forma parte de las diversas ramas del derecho general, en el cual se puede clasificar como de carácter privado, pues solo comprende a las partes involucradas, además de que en sus legalidades se aplica o se utiliza más en las organizaciones, pues representa de alguna manera normas o reglas dentro del mismo comercio, ¿no? Por otra parte, para poder justificar la importancia del derecho mercantil se tiene precisamente lo siguiente: la justificación del derecho mercantil consiste en la regularización de los actos y las relaciones de los comerciantes. Sin embargo, el cambio del derecho mercantil va más allá del concepto económico.
El derecho mercantil ya no es como era en su origen, un derecho de los comerciantes y para los comerciantes en ejercicio de su profesión, sistema subjetivo. El derecho mercantil mexicano vigente es un derecho de los actos de comercio, aunque en muchos casos el sujeto que lo realiza no tenga la calidad de comerciante. Sistema objetivo. Quevedo 2008, B, página 4. Lo anterior se muestra precisamente cómo es que el derecho mercantil de alguna forma se fue modificando, se puede relacionar con los comerciantes, pues este tipo de derecho se considera uno de los más importantes, ya que de alguna manera siempre se tendrá presente en la sociedad, ya sean asuntos que tengan que ver precisamente con el proceso de compraventa o existe un valor monetario de por medio. También, según el autor, se considera un gran avance dentro de este tipo de derecho, pues actualmente este se aplica no solamente a las personas que cumplan con la cualidad de ser comerciantes, sino que también se puede considerar siempre y cuando exista precisamente lo que es un acto de comercio. Y bueno, esto fue en cuanto a concepto e importancia del derecho mercantil y su relación con la empresa, pero ahora seguiremos con otro tema muy importante que es el tema de concepto de comerciante, persona física y persona moral, que nuestra compañera Bárbara nos explicará a continuación. Hola, buenos días a todos. El día de hoy hablaré sobre algunos conceptos, los cuales son comerciante, persona física y moral. Bueno, empezaremos definiendo qué es un comerciante. El comercio, en su acepción económica original, consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores, con propósito de lucro. La conveniente división de trabajo impuso la necesidad de que esa acción mediadora fuera realizada por personas especializadas, los comerciantes. Así, desde el punto de vista económico, es comerciante la persona que profesionalmente, habitualmente, practica aquella actividad de interposición de mediación entre productos y consumidores. Vara de Pina, 1918. Lo que nos quiere decir esto es que el comercio se denomina como aquel que consiste en una actividad, la cual se da mediante una mediación de productores y consumidores, el cual se lleva una ganancia o beneficio. De ahí surge el concepto de comerciante. Nos dice que el comerciante es una persona especializada ya que practica una actividad importante, el cual el comerciante practica la mediación entre un producto y consumidores. Ahora hablaremos de comerciante persona física. Si decimos que es comerciante la persona física que tiene la capacidad jurídica para ejercer el comercio y hace de él su ocupación ordinaria, debemos entender en primer lugar lo que implica ejercer el comercio y hacer de éste su ocupación ordinaria. Sánchez y Herbert 37. Lo que nos dice es que la persona física es aquella que tiene la capacidad para ejercer el comercio, la cual ocupa de manera ordinaria. Por ejemplo, una persona física puede ser un vendedor ambulante, porque no representa a una organización, sino que es su actividad de comercio, que se realiza individualmente, sin depender de nadie. Además de que, según diversos autores, el derecho mercantil permite que personas puedan realizar actos de comercio independientemente de que no sean comerciantes. Lo siguiente es comerciante, persona moral. Las personas morales organizadas conforme a alguno de los tipos de sociedad mercantiles tienen la consideración legal de comerciante. Cualesquiera que sean las actividades a que se dediquen e independientemente de la nacionalidad que a las propias sociedades se atribuya. Sánchez y Herbert 40. Las personas morales son aquellas que, como nos dice lo anterior, pertenecen a algún tipo de sociedad mercantil, las cuales tienen una consideración legal a cualquier actividad que se dediquen e independientemente de su nacionalidad y que atribuya su sociedad. Un ejemplo de esto sería un comercio de una empresa, la cual, como bien lo dice, depende de una sociedad mercantil, pero con un grupo de varias personas. Bien, ahora daremos paso al siguiente tema que de igual manera le corresponde a mi compañera Bárbara. Adelante, por favor.
A continuación les hablaré del tema 1.3, derechos y obligaciones de los comerciantes. El artículo 3 del Código de Comercio establece que se reputan el derecho comerciante las personas físicas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades mercantiles mexicanas, las sociedades mercantiles extranjeras o sus agencias y sucursales que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. Para de Pina, 1918. El artículo 3 del Código de Comercio nos explica los derechos de los comerciantes, los cuales nos dice que las personas físicas tienen la capacidad para llevar a cabo el comercio y lo ocupan de manera diaria. A la igual, ayuda a las sociedades mercantiles, tanto mexicanas como extranjeras. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, a mantenerse un sistema de contabilidad conforme al artículo 33, a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Código de Comercio 2018, artículo 16. Las obligaciones que deben llevar un comerciante es que de cierta manera deben de tener una inscripción respectiva ante el Registro Público de Comercio, ya que todo comerciante que ejerza acto de comercio deberá de estar al margen con los requerimientos de la ley, además de que los documentos de que se expidan deberán de ser válidos para cualquier tipo de trámite que lo amerite, además de tener un sistema de registro contable. Por ejemplo, una tienda de refacciones deberá de tener control sobre sus productos para una mejor eficacia entre lo que vende y lo que compra. Y bien, gracias por estos temas, compañera. Ahora daremos paso a los siguientes dos temas. El primero es el 1.4, actos de comercio y fundamento legal, y el 1.5, la empresa mercantil, concepto, naturaleza y características, que estarán a cargo de nuestro compañero Juan Pablo. Adelante, por favor. Para dar inicio a este tema, la definición nos dice que la tercera tesis indica que los actos de comercio se realizan con carácter empresarial, es decir, que se realizan en desarrollo de una actividad económica organizada, con carácter masivo y reiterado. Esa pequeña redacción nos dice que el comercio es una actividad donde existe constante un intercambio de bienes y servicios, en donde el hombre es el elemento humano que se vuelve comerciante al realizar una actividad, el cual debe estar regulado por leyes y normas. Por ejemplo, en mi localidad tenemos muchas tiendas dedicadas al comercio de alimentos, y estas mismas se encargan también de vender sus mercancías a diversas tiendas que se encuentran en otros pueblos o comunidades. Es con eso que se puede realizar un acto de comercio en la que una empresa comerciante ofrece un producto para satisfacer las necesidades de los demás. Además de que, como ya se mencionó, el comerciante se puede beneficiar a raíz de los no comerciantes. Utilizaremos el término acto de comercio, el cual consiste en el derecho mercantil. Surgió y se mantuvo con un carácter marcadamente subjetivo hasta principios del siglo XIX, en que el Código de Comercio francés de 1807, que en lo sustancial aún conserva su vigencia, vino a objetividad del comercio y con ello se ha quedado sentado hasta la fecha de hoy. Como ya se mencionó, el acto de comercio tuvo un respectivo origen y también mantenía como característica principal el de ser carácter subjetivo, pues en la antigüedad tenía un fin de regular las leyes y normas entre los comerciantes y el comprador, además que después de los años 80 integraba determinada vigencia con el propósito de tener determinada objetividad en el mercado. Puesto a ello sentó ciertos actos, es decir, el acto de comercio tuvo un gran cambio al paso del tiempo, ya que de cierta manera siempre se tuvo ese presente,
pero a raíz de los diferentes contextos mantuvo un cierto cambio al paso de los años. Y ahora pasaremos al fundamento legal del acto de comercio, teniendo en cuenta lo siguiente. Ahora bien, aunque no sea exacta, como ya dijimos, la afirmación legal de que el ordenamiento mercantil sea exclusivamente regulado de los actos de comercio, sí puede sostenerse que la noción de acto de comercio es fundamental. El acto de comercio del fundamento legal igual nos menciona que regula las relaciones dentro de una empresa o corporación, pues como ya sabemos se dará a de tener un respectivo orden y control de las actividades que realicen, ya sea dentro de la propia empresa o inclusive fuera de ella. Además de que te da la posibilidad de dar solución a los problemas legales de una empresa, pues se deberá de estar al margen de lo que marque la ley, y en su caso prevenir a la misma y a las personas que se relacionen en un futuro con ellas, ya sean en conflictos o problemas. Ahora hablaremos del tema 1.5, que lleva por nombre la empresa mercantil, en donde daremos a conocer su concepto, su naturaleza y su característica. Su concepto nos menciona que es una empresa en términos económicos que reúne los servicios de los factores de producción, de recursos naturales, trabajo y capital, y los utiliza para producir bienes o servicios que vende a otras empresas, a la familia o a la administración pública. Tal y como hemos observado, una empresa mercantil es una formación en la que constantemente se ocupan términos económicos, entre ellos abonos de interés y agregados monetarios, con el propósito de ofrecerle un producto que sea de gran ayuda y busque satisfacer a la necesidad de una determinada sociedad. Esa como empresa debe contar con una organización de capital y de trabajo destinado a intervenir en un amplio mercado que debe destacar entre las demás competencias y debe estar dirigida ante todo el público en el cual tiene como fin generar ganancias. Su naturaleza nos menciona que son sociedades personalistas en lo que lo más importante son los socios, las personas que forman la sociedad y que la gestionan, y no el capital aportado por ellos. Son las sociedades colectivas y comunitarias. Gracias a todo lo anterior, podemos determinar que dentro de una empresa, al igual que los clientes, lo más importante son los socios, porque de ellos depende la comercialización y el progreso de nuestra empresa. Aunque también cabe recalcar que lo que siempre destaca en el interior de una empresa es saber gestionar las actividades y acciones para poder cumplir con las expectativas que requiere la empresa para obtener un mayor capital. Las sociedades capitalistas mencionan que lo más importante es el capital aportado por cada socio, independientemente de quien lo aporte. Son las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y laborales. Ahora que hemos visto todo lo anterior, el ingreso capital que es obtenido a través de nuestro producto, que posteriormente de la fabricación es comercializado con cada socio que determina la actividad de dinero que tenemos a nuestra disposición para el mantenimiento y la inversión para una nueva producción de los productos. Aunque también tras el análisis de la responsabilidad limitada nos da a conocer la toma de decisiones para posteriormente llevar a cabo las votaciones acerca del rendimiento capital para el uso de nuestra producción. Una de sus características es el capital, el cual se divide en acciones nominativas. Las acciones se dividen en dos clases, la clase laboral y la clase general. La clase laboral son en las que la propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido. No será válida la creación de acciones de clase laboral privadas del derecho al voto 3/4.
la clase general. Las restantes, ningún solo socio podrá poseer acciones que supongan más de la tercera parte del capital social, salvo que se trate de sociedades laborales participadas en el Estado. Las comunidades autónomas y las entidades locales o las entidades públicas participadas para cualquiera de tales instituciones sin alcanzar el 50% de capital social. En lo anterior se explica más a detalle cómo es que se lleva a cabo el tema de las acciones correspondientes dentro de la misma empresa, pues como es bien sabido, en toda empresa es comúnmente normal que se utilicen o haya la existencia de acciones de la corporación, esto con el fin de establecer un capital, que en ese caso, según Romera Rodríguez, se divide en dos importantes aspectos, el laboral y el general. Aunque ambos de alguna forma son partes de la clasificación del capital, mantiene una diferencia, pues el primero se enfoca específicamente en cuanto a los trabajadores y en la relación laboral, pues no se tiene en cuenta el tiempo. Por otro lado, las acciones generales mantienen determinadas reglas en cuanto a posición, pues como ya se dijo lo anterior, el socio determinará un límite de acciones, en ese caso no mayor en la tercera parte de la empresa. Por ejemplo, en una empresa de marketing digital es importante la colaboración de los socios, para ello se determina un capital. Bien, gracias. Ahora daremos paso al tema 1.6, elementos constitutivos, objetos y subjetivos de la empresa mercantil, que nuestra compañera Pilar nos explicará a continuación. Adelante, por favor. Los elementos constitutivos de una empresa mercantil son realidades o hechos necesarios para que un Estado pueda constituirse o surtir todos los efectos jurídicos que con esto conlleva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, para entender mejor nos dice que es todo elemento que se necesita para llevar a cabo tanto actos legales como jurídicos para una empresa mercantil. Pero, ¿cómo conformamos estos elementos? Como primer lugar tenemos el capital social, el cual es el aporte realizado por los socios a la sociedad constituyendo un principio de activo, es decir, una garantía tanto personal como real para el acreedor. Los aportes vienen a constituir aquellos bienes materiales o inmateriales, derechos o servicios que puedan ser valorados pecuniariamente. Como segundo lugar tenemos un patrimonio social. Este patrimonio se divide en etapas que son activo y pasivo de la sociedad. En el caso del activo son bienes tanto materiales como inmateriales. En el caso del pasivo, está conformada por obligaciones sociales. Se debe recalcar que el patrimonio de la sociedad es susceptible de variación ante la existencia de aumento o disminución del mismo. Como tercer lugar tenemos un patrimonio neto. Este patrimonio constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos exigibles. Como mencionamos antes, se requiere de un capital social, el cual es la aportación de socios que hacen hacia la empresa para poder contar con bienes ya sean materiales o económicos. En el caso del patrimonio social, es aquel que tiene tanto bienes materiales como obligaciones, el cual se pueden reclamar cuando exista un aumento o disminución de la misma aportación. En el caso del patrimonio neto, es el resultado de todos los bienes que tiene la empresa. Muchas gracias, Pilar, por este tema tan interesante. Estoy de acuerdo con ello. Ahora pasaremos al tema 1.7, fundamento legal del comercio electrónico, que de igual manera nos explicará nuestra compañera. Adelante, por favor. Claro que sí.
Otro tema de gran importancia que les daremos a conocer es sobre el fundamento legal del comercio electrónico. Como sabemos, al realizar una actividad de comercio existe una interacción física y directa entre compradores y vendedores. Esto puede llevarse a cabo en algún establecimiento dentro de la empresa y así el comprador puede observar físicamente cómo está conformada la cosa que necesita llevar para su necesidad. Pero en la actualidad, a consecuencia de una pandemia en la que nadie podría convivir físicamente, se optó por empezar a comercializar cosas por medio de plataformas digitales, en las cuales podemos mencionar que una de las ventajas es que nos ahorraba tiempo y evitaba grandes filas. Pero, ¿sabemos si esto es legal? En México, el marco jurídico que regula el comercio por Internet es la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sus siglas son LFPC, en las cuales se encuentran las disposiciones relacionadas con los derechos de los consumidores al realizar compras a través de diversas plataformas como el Internet. Como les menciono, existe una ley en México la cual nos mencionará algunos beneficios hacia el consumidor de alguna cosa que solicite por medio de las actividades electrónicas. El artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor menciona sobre los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero. Únicamente podrían operar para efectos de adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos o inmuebles destinados a la habitación o a su uso como locales comerciales, en los términos que señale el reglamento respectivo y solo podrían ponerse en práctica previa autorización de la Secretaría. En el artículo mencionado anteriormente, nos da a conocer que existen sistemas de integración en la cual están involucrando a terceras personas en las cuales operamos inmuebles de local. ¿Esto qué nos dice? Que podemos adquirir tanto cosas o inmuebles nuevos como ya de uso. No específicamente tienen que ser de una sola calidad. También pueden existir plataformas que se dediquen solamente a la comercialización de muebles o inmuebles de uso ya para comercialización o de uso propio. Como también existirían locales en las cuales todos los artículos para su venta pueden ser nuevos o que no están en ningún folleto que ya se haya comercializado o ya haya tenido uso. Muchas gracias, Pilar, por estos últimos temas. Me parecieron muy interesantes y considero que la información que nos diste a conocer fue adecuada y sobre todo entendible para todos nosotros. Pero bueno, dicho esto, daremos paso a las conclusiones generales, en las que cada uno de los participantes dará su aprendizaje, opinión y criterio acerca de los temas tratados en este podcast. Empezaremos contigo, Bárbara, por favor. Como conclusión, retomando lo que vimos en este podcast, lo que me dejó de aprendizaje estos temas es que todo se relaciona de tal manera que nosotros podamos entender y abarcar desde qué es el derecho mercantil y cómo es que este tema desglosa otros, los cuales son comerciantes, derechos y obligaciones, los actos de comercio, las empresas mercantiles, elementos constituidos y los fundamentos legales. Todos los temas son muy importantes, los cuales nos dejan con nuevos aprendizajes como es el derecho mercantil, el cual contempla y rige las aplicaciones de ciertas normas que ejerce el acto de comercio. Y es ahí donde entrarían nuestros demás temas, que es el comercio. Nos dice que el comercio es muy importante, ya que el comerciante tiene una función la cual ayuda y beneficia tanto para vender como para comprar.
Como bien nos menciona, el comerciante se puede presentar de dos maneras distintas, que son comerciante físico y moral. Aunque sean diferentes, los dos tienen la misma función de productores y consumidores para un fin de lucro, la cual es muy importante y hoy más en día, ya que los comercios son bastante importantes que nos ayudan a mejorar. Nos explica que como es que los comerciantes físicos son aquellos que tienen la necesidad de un comercio, el cual lo hacen de manera cotidiana, al igual que el comerciante persona moral, que éste debe permanecer a una sociedad mercantil, ya que tiene que estar legalmente, ya sea de cualquier actividad que se dedique. Por otro lado, nos dice que sobre los derechos y obligaciones, las cuales debe de tener en mente un comerciante porque se deben de cumplir y llevar a cabo estas para que no se tenga ningún problema y se cumpla con lo mandado en el Código de Comercio. De esto se desglosa el acto de comercio, la cual se debe realizar una actividad económica, pero esta debe tener un fundamento legal. Esto hace que regule las empresas o corporaciones y por lo tanto se desglosa el tema de las empresas mercantiles, la cual es una unidad de servicios de estas empresas que deben de tener elementos constituidos, objetivos y subjetivos. Nosotros como estudiantes de administración es muy importante conocer y dar a conocer estos temas para la mejora de nuestras empresas y que no tengamos ningún problema más adelante. Muchas gracias, Bárbara. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Juan Pablo. Adelante. Cabe recalcar que el acto de comercio es una función que realizan con carácter empresarial para poder desarrollar el interior de la empresa, trayendo grandes beneficios para que la empresa siga progresando. Concluimos que el comercio es una actividad en la cual existe un constante intercambio de bienes y servicios entre seres conocidos, entre personas que viven en la misma comunidad, hasta en ciudades, al igual que se caracterizan por notas típicas como el trabajo directo y donde se visualiza la producción de innumerables productos y la negociación directa entre los empresarios y el comerciante. Cabe mencionar que ante toda una negociación siempre habrá normas, leyes y artículos que deben ser respetados para que no surjan conflictos durante la negociación, al igual que existen fundamentos legales que nos ayudan a regular y a llevar un control que beneficia a todos para que no haya un conflicto entre el comerciante y el consumidor. Gracias, Pablo, por tu conclusión. En este podcast seguimos con Pilar. Adelante, por favor. Para finalizar, podemos concluir que tenemos la noción de qué es el derecho mercantil y la relación de la empresa, el cual es regido por normas o reglamentos dentro de una actividad de compra o venta de una cosa para el bien común de los demás o bien para su uso personal, en el cual la persona que vende el artículo puede tener tanto pérdida como ganancia o algunos beneficios, gracias a la actividad en la que se dedica. También sabemos que un comerciante es aquella persona física en la cual puede ejercer la ley sobre esta para alguna sanción en caso del incumplimiento de lo estipulado en la ley de comercio. Conocemos qué es la persona física y moral, que son muy distintas, ya que la persona física es aquella que cuenta con personalidad, en la cual cuenta con atributos que faciliten y regulen sus relaciones de convivencia, ya sea social, mientras en la persona moral es una entidad que se crea mediante un grupo de personas físicas con un objetivo en común, el cual contrae derechos y obligaciones. Al igual sabemos que está compuesta por empresa mercantil, es decir, sabemos que al decir empresa es la formación de un valor monetario en la cual el propósito es ofrecer productos o servicios para la satisfacción de necesidades de la población en general, así como sabemos que para poder empezar con una empresa es necesario contar con un capital social, el cual es la primera aportación con la que inician los socios para comenzar con bienes y estos puedan ser materiales o de manera inmobiliaria.
También se contraen con un patrimonio social, el cual son los bienes materiales y al mismo tiempo obligaciones para la reclamación de los mismos en caso de una pérdida o ganancia de la misma. Y como en la actualidad ya contamos con comercio electrónico, que es el que nos facilita en cuestiones de tiempo, y existen bonos o beneficios hacia los compradores para la mejora de la población. Y bien, para cerrar este programa me gustaría dar una conclusión personal de manera general, englobando todo lo que se abordó en este preciso podcast. Como vimos anteriormente, se tomaron temas muy importantes en los que se explicó más a detalle cómo es que el derecho mercantil es muy importante hoy en día en la sociedad, pues de alguna forma siempre se aplicará a las empresas con el presente temario. También se logró identificar algunos conceptos y definiciones que no lográbamos comprender completamente, pero que con ayuda de la indagación y gracias a las diferentes herramientas logramos conocer más a detalle. El derecho mercantil, como bien se sabe, siempre resultará importante y aplicable a toda persona, pues de alguna manera tanto personas físicas como morales realizan actos de comercio, que son más que nada como un método o una acción derivada de una necesidad. Es por ello que este tipo de derecho, al ser de carácter privado, mantiene cierto orden o control sobre este tipo de situaciones. Para las empresas resulta complicado en ocasiones poder arreglarse asuntos que tengan que ver con las operaciones que se realicen en su interior o exterior también. Por eso, con ayuda del derecho mercantil se pueden establecer determinadas normas que con ayuda de las autoridades se pueden aplicar a los comerciantes, esto involucrando sus respectivos derechos y obligaciones. Este tipo de temas brinda más a detalle un panorama más abierto a lo que representa hoy en día el comercio, también a sus ramas o elementos importantes, pues la necesidad de ser comerciante proviene de una necesidad que va más allá de la ganancia, ¿no? Es por ello que a los diferentes comerciantes ese tipo de leyes les puede precisamente lo que conocemos como ayudar o influir, ya que inclusive desde del registro de su respectivo financiero, ¿no? Esto con ayuda pues de un registro contable, en el que pues se llevará más a cabo el registro preciso de las actividades comerciales de la empresa. Por último, es indispensable mencionar el origen y la evolución del derecho mercantil, ya que al paso de los años, este fue teniendo más reconocimiento y más aplicación de leyes o normas, ¿no? Anteriormente conocíamos lo que era el trueque, ahora ya mejoró con ayuda de varios científicos que fueron aportando o fueron dando su punto de vista o sus criterios o aportaciones precisamente a lo que representaba el derecho mercantil. Y pues con ayuda de esto, ¿no? De estas mismas se estableció un trato igualitario a los partícipes entre un acto de compraventa, respetando tanto intereses como de diferentes obligaciones dentro del sector de comercio, tanto para el comprador como el vendedor. Y pues bueno, eso sería la parte de mi conclusión general. Bueno, y así es como llegamos al final de este podcast. Esperemos si les haya parecido interesante. Recuerden seguirnos en cuanto a la emisión de nuestros programas que se estarán subiendo a este canal de YouTube. También agradezco a mis compañeros el tiempo destinado para esto y a ustedes por seguirnos y acompañarnos hasta el final de este programa. Eso es todo por ahora. Si quieres derecho, un podcast para ti.